Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Netanyahu propone a Gantz un gobierno de unidad nacional tras su descenso electoral. Trump anuncia, sin detallar, nuevas sanciones contra Irán tras el ataque a las refinerías saudíes. La Federación Internacional de Judo suspende a la Federación Iraní de cualquier competición por maniobrar para no enfrentar a Israel. Abbas rechaza un nuevo gobierno de Netanyahu, pero su canciller dice que negociarán con quien sea elegido. Estos son los temas del día aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hablaremos después de la agenda cultural en la segunda parte. Ahora lo hacemos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha llamado este jueves a su rival, Benny Gantz, para pedirle formar un gobierno de unidad nacional 2 días después de una repetición electoral en la que no logró obtener un resultado que le permita gobernar en solitario ni con sus habituales socios de coalición. Durante las elecciones hice un llamamiento a formar un gobierno de derechas. Desafortunadamente, los resultados electorales muestran que no es posible. Como consecuencia, no hay más alternativa, por el bien de Israel, que formar un gobierno de unidad tan amplio como sea posible, ha señalado. 2 días después de las elecciones legislativas, los resultados, aún provisionales, otorgan al Likud de Netanyahu 32 escaños frente a los 33 obtenidos por el centrista azul y blanco del exgeneral Gantz. Bueno, en realidad esto que parece una oferta con visión democrática es otro truco, otro as en la manga de Netanyahu. Netanyahu es vapuleado en las urnas porque aunque la disminución aparente sea poca, sacó 35 escaños en abril y ahora sacó 32, pero en realidad, además de esos 35 escaños, había 4 escaños de un partido culano que formó parte de la coalición y que fue absorbido por el Likud, con lo cual, en realidad, Netanyahu y su formación sacaron 39 escaños y ahora bajaron a 32. Es un descenso muy notable. Y lo más importante es que lo que se llama el bloque de derecha, es decir, el Likud más la coalición de derechas más los 2 partidos ultraortodoxos, pues llegan a 55 escaños y se quedan un poco todavía más lejos que antes de los 61 de una mayoría absoluta. Esto lo hemos explicado ayer cuando hablábamos con Jacob Israel. Tampoco Gantz tiene, a pesar de ser el partido más votado, tiene posibilidades de armar una coalición de gobierno con sus socios a la izquierda, ni incorporando siquiera a Lieberman con sus 9 diputados. Ni tampoco sería muy de recibo que asumiera el gobierno con el apoyo tácito de la lista árabe unida, que es un partido antisionista que está en contra del carácter judío del Estado de Israel. O sea que ese apoyo sería más una trampa que otra cosa. Ahora, cuando se ha estado hablando estos días, especialmente después de las elecciones, de que la única salida es un gobierno de unidad nacional, se estaba refiriendo a unir en un gobierno al Likud de Netanyahu con Cajol Labán de Gantz. Y dijimos que hasta ahora el partido de Gantz no había aceptado esa idea porque no querían sentarse en el mismo gobierno con Netanyahu, que sí estarían dispuestos a hacerlo con otra persona del Likud. Pero Netanyahu no tira la toalla y en realidad lo que le ha venido a proponer a Gantz, y de aquí la ironía de esta propuesta, es no venir él como Likud, sino venir él como representante de toda esa coalición, es decir, traerse a los 55 votos que van de la derecha a la ultraderecha para formar unidad nacional con Cajol Labán. Lo que vendría a decir, de hecho, es que Netanyahu lo que haría es incorporar a su coalición a Gantz como un partido más, que le daría más asientos
pero con los socios de derecha que ya tiene, entre otros los partidos ultraortodoxos, que son una condición que resultaría es un sapo muy difícil de tragar para uno de los fundadores de Cajol Laván, como es Yair Lapid, que puso su partido Yesh Atid como base para esta coalición de celeste, azul y blanco. Y que una de sus premisas justamente es lograr que los ultraortodoxos no tengan estas ventajas respecto al resto de la ciudadanía, como supone el no servir en el ejército y tener un plan de educación totalmente aislado y aparte de lo que es el sistema educativo israelí, con muchas menos materias científicas básicas, etcétera, etcétera, y todo dictado simplemente por el rabinato y las autoridades religiosas. Así que esto no es una propuesta seria de unidad nacional, esto es un trampantojo, como podría decirse. Dice la palabra unidad nacional, pero en realidad se está refiriendo a incorporar a Gantz a su coalición, cosa que Gantz detectó enseguida y le dijo, yo a esto no juego. Si quiere jugar a la unidad nacional, pues hablemos cómo podríamos hacer entre nuestros dos partidos. Pero entre otras cosas, Cajol Laván le dijo que el que va a ser primer ministro es Gantz, y en caso de unidad nacional, si hubiera una rotación de primeros ministros, dado que Cajol Laván es el partido que ha sacado más votos, pues serían los primeros 2 años. O sea que el próximo primer ministro sería Benny Gantz, y después el representante del Likud, que podría ser Netanyahu, si mientras tanto se quita de encima la presión judicial en los casos de corrupción y sale indemne de ellos, y si no, otro representante que elija el partido Likud. A esa coalición, que ya sería de mayoría absoluta porque estaríamos hablando de 65, incluso se podría sumar fácilmente Israel Beiteinu, que es el partido de Víctor Lieberman, que ha provocado un poco toda esta crisis de gobierno, y llegar a los 74, lo que le daría realmente una mayoría muy grande que les permitiría y de alguna manera también obligaría a la coalición a no admitir en sus filas a los partidos ultraortodoxos y aplicar esta ley que ya ha sido aprobada hace tiempo del reclutamiento para el ejército, pero que no ha sido puesta en marcha. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles nuevas sanciones contra el régimen iraní tras la reciente escalada entre los países después de los ataques contra las refinerías sauditas el pasado fin de semana. Por el momento no se detalló cuáles serán las nuevas medidas contra el régimen iraní. Unas horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó que tenían pruebas de que Irán era responsable por los ataques en Arabia Saudita e hizo un llamado a todos los países a condenar los ataques de este país. Asimismo, Trump anunció el nombramiento del nuevo asesor de Seguridad Nacional que sustituye en el cargo a John Bolton. El puesto será ocupado por Robert O'Brien, quien actualmente es el enviado especial del presidente para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado. Bueno, de momento una amenaza de ahondar en las sanciones, pero que no se ha especificado, con lo cual es una respuesta bastante suave que tiene Trump, porque yo creo que todavía en su agenda no ha borrado del todo un encuentro con el presidente iraní Rouhani, bien en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas de la semana que viene, que Rouhani dijo que igual ni siquiera iba, como en el marco de algún tipo de conversaciones más informales que pudieran tener lugar. Yo creo que a pesar de la fama y la óptica que se tiene sobre Donald Trump, pues ha demostrado que casi van a acabar 4 años. Hasta ahora no ha iniciado absolutamente ningún conflicto bélico. Siempre, al fin y al cabo, ha retirado fuerzas
y ha relajado tensiones, por ejemplo, con Corea del Norte. Y si bien con Irán ha aplicado unas sanciones y se ha salido del acuerdo, pues por otra parte no se ha implicado directamente en ataques militares, sino en el despliegue de fuerzas en la zona, a las que ahora se ha sumado Emiratos Árabes Unidos y también Arabia Saudita, evidentemente, para proteger los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, pero me da la sensación de que estas sanciones no van a ser muy importantes. Hay que tomar en cuenta también que las más relevantes son las que ya aplicó y por las que Irán está que se sale de sus casillas, que son la prohibición de Estados Unidos de tener relaciones con cualquier país o entidad o compañía que mantengan conexiones de compra-venta de petróleo con Irán. Esto es un golpe muy duro en las sanciones a Irán y que ha repercutido también en el ambiente social interno, y será difícil encontrar algo que supere o que pueda elevar el grado de sitio a la República Islámica. La Federación Internacional de Judo ha suspendido a la Federación Iraní de ese deporte de cualquier competición tras obligar al judoka Said Mollai a perder un combate para no enfrentar al israelí Shagi Muki en el Mundial celebrado el mes pasado en Japón. Después de recibir las instrucciones del gobierno iraní, Mollai lloró y se reunió con el presidente de la Federación Internacional de Judo, Mariusz Visser, quien se comprometió a ayudarlo. El judoka recibió la protección de agentes de seguridad japoneses que lo separaron del resto de la delegación de su país. Luego Mollai se dirigió a Alemania. La Federación Internacional de Judo recordó en su comunicado, además, otros hechos en los que los iraníes boicotearon encuentros con israelíes por instrucciones recibidas del régimen de la República Islámica. Sí, la verdad que es lo lógico que la Federación Internacional pues suspenda a la Federación Iraní de este deporte para que no participe en competiciones internacionales, porque sí, el deporte especialmente en competiciones internacionales que se actúa bajo banderas, lo que no puede ser es que se vea influido por pronunciamientos políticos, es decir, que para que no se suban al podio o no tengan que transmitir por televisión a un representante de Irán contra alguien que lleva en su kimono, en su toga de practicar el deporte, una banderita israelí, para que ni siquiera se vea en la televisión iraní que existe ese país al que llama el ente sionista, ni siquiera nunca pronuncian su nombre, pues han obligado desde hace mucho tiempo a los competidores a no presentarse o rendirse o perder a posta semifinales o partidos previos a un enfrentamiento con jugadores israelíes. En este caso, pues el deportista pues ya estaba harto y seguramente lo tenía pensado de antes, porque es muy difícil creer que una decisión como esta se tome solamente en un momento por un calentón. Es decir, él seguramente había recibido advertencias de la Federación de que si él llegara a un estado de competición que tendría que enfrentarse al israelí, pues se vería obligado a renunciar a jugar, a enfrentarse al israelí, y como esto pasó, seguramente este deportista pues hizo lo que tenía pensado, se puso en contacto con los agentes de seguridad del país anfitrión de la competición para que lo protegieran, lo sacaran de la delegación iraní y lo llevaran a un lugar seguro, desde donde pidió asilo político a Alemania, que es donde ahora se encuentra y bajo cuya bandera me imagino que seguirá compitiendo
en próximos encuentros. Claro que, evidentemente, ahora ya, por ejemplo, no podrá aspirar al título de campeón de Asia, porque ya está en Europa, aquí los competidores son totalmente distintos, y si bien puede aspirar a Juegos Olímpicos o a representar a Alemania en otras competiciones, pues tendrá que ver el nivel de los otros competidores de judo de la delegación, ¿no? El presidente de la Autoridad Palestina mostró su rechazo ante la posibilidad de un nuevo gobierno israelí encabezado por el actual primer ministro, tras quedar claro que ni Netanyahu ni Benny Gantz tendrán mayoría propia en la Knesset. De todas formas, el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, aseguró que la Autoridad Palestina está dispuesta a negociar con cualquier futuro primer ministro. Respetaremos el resultado democrático de las elecciones en Israel, señaló a la vez que hizo referencia a las acusaciones del primer ministro de que la Autoridad Palestina había intentado interferir en el proceso electoral. Dado que no interferimos en la campaña electoral o en el resultado, no interferiremos en la formación de un gobierno, sostuvo. Bueno, aquí hay una clara, digamos, falta de sintonía entre el presidente de la Autoridad Palestina y su ministro de Relaciones Exteriores, porque el presidente Abbas dice una cosa, diciendo que Netanyahu no, de ninguna manera, y al-Maliki está diciendo nosotros respetaremos lo que elijan los israelíes, que aparte no podría ser de otra manera. Ahora, a mí me gustaría que este respeto hacia los resultados democráticos también se tradujera, por ejemplo, en el respeto a que si los israelíes han decidido desde el primer momento que la capital de su país fuera Jerusalén, pues que reconozcan y respeten esa decisión, de igual manera que respetan el resultado democrático. Ya nos gustaría, hablo en plural majestático en nombre de los judíos, pero habla especialmente de los judíos israelíes, ya nos gustaría a los judíos israelíes respetar el resultado democrático de unas elecciones en Palestina, que no se producen desde hace más de 10 años y por lo tanto le restan toda legitimidad al que es el portavoz de la voluntad palestina, reconocido en todos los foros internacionales, incluso calificado como dirigente moderado, Mahmoud Abbas, también conocido en el mundo de los grupos terroristas cuando actuaba como Abu Mazen, autor de la tesis basada en el libro antisemita sobre los protocolos de los sabios de Sion, que él ratifica como una fuente verídica, etcétera, etcétera. Aquí no vamos a hablar de Abbas, porque aparte ya hace tiempo que venimos hablando de su delicada salud, de que está muy mayor y que en cualquier momento pues se puede desatar no un proceso electoral dentro de la Cisjordania, sino una verdadera guerra civil, que por eso muchos de los aspirantes a liderar a este pueblo, al pueblo palestino, pues lo que están haciendo es acopio de armas porque se las ven venir. Ya hay grupos muy organizados como Hamas, especialmente en la zona de Gaza, pero también en Cisjordania, otros grupos como Yihad Palestina, como Daesh, etcétera, etcétera, pero también hay dentro del propio partido Fatah que gobierna, hay muchos líderes que forman clanes y están a la espera de que esto suceda. Como digo, ya nos gustaría a nosotros poder decir respetamos las decisiones democráticas del pueblo palestino, si es que alguna vez se deciden a consultarlo. Despedimos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad y a ti, Jorge, hasta la semana que viene. Hasta el lunes a la noche, cuando traigamos nuevamente noticias de comentarios políticos, de actualidad y de sucesos en esta zona. Shabbat Shalom.
Comenzamos esta agenda cultural que cierra la semana aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, ayer terminábamos con un libro. No sé si hoy también nos traes literatura para el final. Exactamente, la recomendación literaria de los viernes, pero empezamos con un titular que puede llamar a confusión, porque es algo así como: la televisión pública israelí denuncia a Madonna por su actuación en Eurovisión 2019. A ver, no es que la denuncie por la mala calidad de la actuación, que también se podría, sino por, ya saben, esa puesta en escena en la que incluía a dos bailarines, uno con una bandera israelí y otra con una bandera palestina, cuando el reglamento de Eurovisión prohíbe la utilización del festival con motivos políticos o por reivindicaciones políticas. Entonces, la televisión pública israelí ha demandado a Live Nation y Live Nation Israel, los representantes legales de Madonna en Israel, pidiendo una compensación económica tras su actuación en el escenario de Tel Aviv. La televisión de Israel pide una compensación de 390.000 euros, una cantidad que no parece desmesurada respecto a lo que cobró la artista por sus escasos 9 minutos de actuación, $1 millón, recuérdenlo. Este caché fue abonado por un millonario de origen israelí que quiso llevar a la reina del pop a Tel Aviv, pero que no calculó que Madonna, iba a hacer lo que hizo. Pese a que la mayoría de las críticas a la cantante llegaron por su pobre puesta en escena respecto a las posibilidades que ofrece un espectáculo como Eurovisión, las autoridades israelíes no la denuncian por esto, como un poco de broma les comentábamos al principio, sino por ese saltarse las normas del festival que hemos recordado al principio de la noticia. Bueno, pues una polémica que ahora esta agenda cultural aquí en Radio Sefarad. Seguimos ahora con más con agenda. Polémica también, Alex, porque la Asociación Judía Europea ha exigido la eliminación de la representación racista y humillante de los judíos por parte de un diccionario online, en línea, del lenguaje de señas en idioma flamenco, donde se utiliza la seña de una nariz grande y ganchuda para la palabra judío. Según informa The Guardian, el compendio de más de 10.000 señas tienen reconocimiento oficial por parte del gobierno flamenco y se encuentra en la página web de la Universidad de Gante. Según el diccionario, hay 3 formas de firmar la palabra judío. El término se puede realizar acariciando la barbilla, una acción utilizada en el lenguaje de señas británico, representando rizos a los costados del rostro con los dedos o gesticulando con el dedo sobre la nariz, como les decíamos al principio. El diccionario ha actualizado recientemente este contenido y ha agregado la aclaración con notación negativa en los vídeos que muestran los gestos de los rizos y de la nariz. Sin embargo, pese a esta modificación, la Universidad de Gante se enfrenta a peticiones de eliminación de estos gestos. Menachem Margolin, de la Asociación Judía Europea, ha comentado al diario The Guardian que el que tiene los mechones de cabello es aceptable, aunque engañoso. Los vídeos donde usan un gesto de nariz grande y como un gancho para definir a un judío son simplemente racistas y humillantes para nosotros. Lisa Rombosch, del Centro de Lengua de Signos Flamencos, ha afirmado a otro periódico, a De Morgen, que se publicaría una nueva edición del diccionario donde se aclararía estos asuntos, y además indicó que el gesto en cuestión es probablemente la variante más antigua de ese gesto en el diccionario. El vídeo ha estado en nuestro sitio durante 15 años. Desafortunadamente no ha sido posible renovar completamente el diccionario en los últimos tiempos porque solo han recibido subsidios para este último año. Bueno, pues otra polémica más. Una explicación económica a esta denuncia de antisemitismo. Bueno, pues ahora sí, llegamos al final y llegamos a esa novela que nos recomiendas para cerrar. Y que viene súper recomendada por su editorial, por Periférica. El título de la recomendación de esta editorial es La gran novela del siglo XX se escribe sin ficción. Enciclopedia B.S. Es una obra de José Emilio Burucúa y nos habla de 2 familias, 3 continentes y un siglo. El autor reconstruye la vida de sus ancestros, la familia B, y los de su esposa Aurora Schreiber, la familia S. Una manera fascinante de relatar las sacudidas de la historia a partir de las peripecias, ilusiones y fracasos de estas 2 familias.
Es un libro que se ajusta a los hechos reales y, según la editorial Periférica, es un libro total. Nos habla de, como les decimos, de estas dos familias, de la peripecia de la familia del propio autor y la de su esposa, que a nosotros nos interesa más porque cuenta la peripecia de los Schreiber, una familia de judíos rumanos que sufre la persecución nazi, el holocausto, el éxodo a Israel, la vuelta a Bucarest, la dictadura comunista y el exilio en la vibrante París de la posguerra. La última estación de su largo viaje será el Cono Sur. Allí el patriarca, gimnasta de prestigio, se recicla en hombre montaña para convertirse en un mito de los circuitos de Kazachstán de Buenos Aires. Allí será donde el destino de los Schreiber se cruce con el de los Burukua. Bueno, pues como anuncias, tiene pinta de tener mucho interés esta novela. Hablaremos de ella, Alex, en un Sefer, próximos programas. O en otros programas relacionados con literatura, que puedan escucharnos aquí en Radio Sefarad la próxima semana. Mientras tanto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y hasta las noticias de los lunes.